Ves videos aquí en YouTube de países llenos de rubias, todo el mundo sonriendo, bebiendo, riendo para la cámara, disfrutando la noche, y listo, ya te quedas igual que Latrell, pensando que encontraste el paraíso. ¿Verdad, travieso? Calma ahí, chocolate blanco, porque países llenos de mujeres solteras y rubias no significan países con rubias listas para agarrarte, rasgar tu ropa y decir que te aman. Lo que viene junto en el paquete y nadie te avisa son 10 choques culturales bien fríos. Porque, spoiler de amigo, a veces el país está lleno de mujeres bonitas y rubias, pero el clima humano es frío para carajo. Y en todo este frío, lo único que realmente pasa es que miras hacia abajo y piensas, ¡Dios mío, mis bolas se encogieron! 10º lugar, Lituania, 57%. Lituania es ese país que aparece en la lista y te quedas en blanco. Vale, ¿dónde queda eso? Si tuviste que pensar, ya entraste en el ambiente. Lituania no se vende, no se explica, no hace alarde, solo existe, callada, fría y poco interesada en tu opinión. Ahora, el motivo del clic, rubias. Hay muchas, muchas de verdad, pero olvídate de rubias de comercial, de perfume o de Instagram europeo. Aquí son rubias de clima hostil, historia pesada y genética que trabajó sola, sin pedir aplauso. Y ya aviso, la belleza aquí no viene con simpatía de regalo. El país es silencioso, no es el silencio poético de una película indie. Silencio social, gente que habla poco, reacciona poco, demuestra aún menos. Caminas por la calle y parece que entraste en una serie sin banda sonora. Nadie corre, nadie se ríe fuerte, nadie inicia una conversación y todo está bien. La sonrisa automática no existe. Iniciar una charla aleatoria no es encanto, es invasión. Si llegas demasiado animado, hablando alto, intentando ser el tipo, no te vuelves interesante, te conviertes en tema de conversación después de que pasas. La rutina es recta. Trabajo, casa, mercado, casa. Funciona, sin emoción. Y la paradoja es hermosa. Un país lleno de gente bonita, pero a nadie parece importarle. Cero exhibicionismo, cero actuación, cero mírame. Todo está cerrado, personas, grupos, emociones. Cuando alguien se acerca, te extraña. No es impulso, es decisión, pensada, pesada, autorizada internamente. La fantasía viene de una Europa cálida y sociable. La realidad entrega un lugar organizado, seguro y emocionalmente económico. Lituania es perfecta si te gusta la paz, la previsibilidad y cero drama. Ahora, si piensas que una rubia bonita automáticamente viene con calidez humana, coqueteo fácil y charla trivial, este choque cultural comienza al desembarcar. 9º lugar, Letonia, 66%. Letonia es como Lituania, solo que con el botón de la sicura girado un poco más a la derecha. Llegas y lo sientes rápido. Todo funciona, todo el mundo es educado, todo está organizado y a nadie le interesa mínimamente en ti. No es hostilidad, es indiferencia elegante. Sí, hay mucha gente rubia, pero esto no es identidad cultural ni un encanto especial. Es un paquete estándar del Báltico, frío intenso, poca mezcla, siglos viviendo aislados, pura estadística. Lo que define a Letonia no es el aspecto, es el clima humano. La vida aquí es económica en todo, dinero, gesto, habla y principalmente emoción. Las personas hablan poco, reaccionan poco, no esperan que una conversación rinda. Intentas iniciar una conversación y te das cuenta rápidamente. No es que salió mal, es que nunca iba a salir bien. Riga es bonita, centro histórico bien cuidado, arquitectura encantadora, todo en su lugar. Solo falta ruido humano, falta desorden, falta la sensación de que algo inesperado puede suceder. Socializar no es prioridad, la independencia lo es. Cada uno en su espacio cuidando de su propia vida. Nadie inicia una conversación por cortesías. Y no lo confundas con timidez, es desinterés social normalizado. Cultura, no defecto. La imagen vendida es de una Europa moderna, organizada y segura, ¿verdad? El detalle omitido. Este paquete viene con un ambiente social seco. Las relaciones llevan tiempo, las amistades llevan aún más. Integrarse rápidamente simplemente no existe. Para quien le gusta el silencio, la autonomía y poca interacción, funciona. Para quien viene de culturas más cálidas, la sensación es clara, no es rechazo, es indiferencia. Y a veces la indiferencia pesa más que la antipatía. Es por eso que Letonia entra en este ranking. No por el cabello claro, sino por el tipo de convivencia fría que se ha vuelto estándar. 8º lugar, Países Bajos, 66%. Vamos por el camino correcto, porque Holanda engaña fácilmente. Escuchas Países Bajos e imaginas total liberalidad, marihuana, fiesta, gente relajada, pero no, eso no es desorden, es organización funcionando en modo silencioso.
¿Hay muchas mujeres rubias? Hay. Pero nadie trata eso como identidad o encanto nacional. Es genética del norte de Europa haciendo lo básico. Está ahí y listo. Lo que manda en la vida holandesa es el tiempo. Todo funciona. Todo tiene horario. Todo está planeado. Y todo el mundo espera que respetes eso sin drama. La primera sensación hasta agrada. Nadie te observa, nadie se mete, a nadie le importas mientras no interfieras con el sistema. Libertad aquí es eso. Ahí viene el choque clásico. El holandés habla directo, directo de verdad, sin rodeos, sin adornos, sin cariño extra. Le gustó, no quiere. Dice, no. Para quien viene de una cultura más emocional, suena rudo. Para ellos es eficiencia. Suavizar es una pérdida de tiempo. La vida cotidiana gira en torno al trabajo, el ocio simple y la autonomía. Nada de ostentación, nada de exagero. La bicicleta resume el país. Práctica, rápida, silenciosa y sin complicaciones. Y ahí reside la confusión general. La fantasía es de un país suelto y liberal. La realidad entrega una sociedad llena de reglas invisibles y poca paciencia para el teatro emocional. Hablando como amigo, los Países Bajos funcionan muy bien si te gusta la claridad, gente bonita y relaciones sin juegos. Pero si necesitas calor humano constante, conversación cargada de emoción y lectura de subtexto, puede parecer un lugar educado, eficiente y algo frío. Es por eso que Holanda aparece aquí, no por el cabello claro, sino por la manera directa, práctica y sin teatro que se ha convertido en estándar. Séptimo lugar, Alemania, 66%. Alemania entra en la lista y el cerebro ya evoca el estereotipo. Oktoberfest, cerveza gigante, música alta, rubias girando en la rueda del diablo, felices. Déjame cortar esto antes de que eche raíces. Esto dura lo que un vaso. La Alemania real no vive en modo fiesta. Eso es un evento. El día a día es otra cosa. Sí, hay mucha gente rubia, pero eso no es encanto ni identidad vendida en un folleto. Es lo básico del norte de Europa. Frío, poca mezcla histórica, genética siguiendo el guión. Lo que define a Alemania no es la apariencia, es la disciplina. Aquí, la regla no es una sugerencia, es un acuerdo social silencioso. Todo funciona porque todos aceptan jugar el mismo juego y quien se sale de la línea se convierte en el problema. El retraso no es un desliz, es una falla. Hablar demasiado no es simpatía, es ruido. La rutina es predecible a un nivel casi quirúrgico. Al principio, da comodidad, el transporte funciona, el servicio funciona, el sistema funciona. Funciona tanto que a veces parece que las personas están allí más para mantener el engranaje girando que para vivir algo fuera del manual. Socialmente, el país es seco. Nadie hace esfuerzo por agradar. Y la sinceridad aquí no viene con envoltura. Si algo está mal, alguien te lo dirá, en tu cara, sin anestesia emocional. Y fuera de la postal, aparece el lado que a nadie le gusta mostrar. Gente desconectada, droga, personas vagando como fallas del sistema. Lo curioso es que hasta el caos parece organizado, siempre que no haga ruido ni moleste. El contraste es simple. Fantasía, Alemania festiva, cerveza, alegría colectiva. Realidad, vida controlada, poca espontaneidad emocional y alta tolerancia a la soledad funcional. Las relaciones son racionales, las amistades tardan, la charla vacía no pega. Aquí no se intercambian ideas, se intercambia información útil. Alemania es excelente si amas la estructura, la previsibilidad y saber exactamente qué esperar del día siguiente. Pero si crees que la Oktoberfest es el alma del país, lo entiendes pronto. La fiesta termina rápido, el sistema permanece. Sexto lugar, Dinamarca, 68%. Dinamarca vive en la cima del ranking de país más feliz del mundo y la pregunta correcta es siempre la misma. ¿Feliz cómo? ¿Y feliz para quién? Porque Dinamarca no es animada, es un país sin estrés y eso lo cambia todo. ¿Hay muchas mujeres rubias? Sí, pero no es un encanto ni un orgullo nacional. Es genética básica de un país pequeño, frío y poco mezclado. El cabello es claro y la vida también. Clara, previsible, sin sustos, sin giros inesperados. Aquí todo funciona, todo tiene regla, todo tiene horario. El objetivo de la vida no es emoción, es evitar dolor de cabeza, trabajo equilibrado, rutina organizada, casa cómoda, sofá bueno, café caliente y el círculo social pequeño, cerrado, trancado. No haces amigos fácilmente. La mayoría ya tiene amigos de la infancia, de la escuela, de la universidad. La simpatía no se convierte en invitación, una buena conversación no crea un vínculo automático. Ahí entra el famoso hige. En la propaganda es vela, manta y risa suave. En la vida real es cómo aguantamos meses de frío, oscuridad y monotonía sin volvernos locos. No es ternura, es estrategia de supervivencia. Socialmente, el país es educado, mucho, pero distante. Nadie te trata mal, pero nadie se involucra. El silencio es cómodo. Pasar horas sin hablar casi nada es normal. Forzar la conversación es lo que suena extraño.
La fantasía viene de gente feliz y emocionalmente resuelta. La realidad entrega a gente estable, controlada y con expectativas bajísimas sobre el otro, lo que evita conflicto, pero también corta intensidad. Hablando como amigo, eso es felicidad. O solo una sociedad que decidió dejar de esperar demasiado de la vida. Dinamarca funciona perfectamente si te gusta la paz, la previsibilidad y cero drama. Pero si vienes de una cultura más cálida y expresiva, la sensación no es frialdad, es emoción con limitador. Es por eso que aparece aquí, no por el cabello rubio que abunda, sino por el tipo de convivencia tranquila, contenida y casi anestesiada que se ha convertido en estándar. Quinto lugar, Islandia, hasta 70%. Islandia en el video parece mágica, cascada, volcán, rubia mirando al horizonte con banda sonora épica, ahora corta a la vida real. La cantidad de gente rubia allí no tiene nada de mística ni de ADN vikingo bendecido por Odín. Es aislamiento histórico puro, siglos con poco contacto externo, poca inmigración, poca mezcla. ¿Resultado? Un país pequeño donde todo el mundo es medio pariente de todo el mundo. Y no es una figura retórica. Es común que dos personas estén saliendo y en algún momento surja la pregunta fatal. Espera, ¿tu abuelo no es de tal lugar? Silencio. Búsqueda rápida. Y listo, parientes lejanos. Nada ilegal, nada dramático, solo ese choque de darse cuenta de que el mundo allí es diminuto. Aquí entra la parte que el bonito documental no cuenta. El anonimato no existe. Entras en un bar pensando que eres solo un rostro más y te das cuenta rápidamente de que alguien allí conoce a alguien que te conoce. Es un pueblo pequeño a escala nacional, con viento que corta el alma. La vida social funciona en círculos cerrados porque no hay alternativa. Las relaciones comienzan rápido, terminan rápido y a veces vuelven no por destino, sino por logística poblacional. No es romantización, es matemática. El clima intensifica todo. Frío, viento, poca luz por meses. Esto crea gente directa, intensa y sin paciencia para jueguitos. ¿Gustó? Gustó. No gustó. Sigue, sabiendo que probablemente te cruzarás con la persona de nuevo la próxima semana. La fantasía viene de libertad y aventura. La realidad entrega aislamiento, repetición y relaciones obligadas a girar siempre entre los mismos rostros. Islandia funciona para quien le gusta la soledad y la intensidad en pequeñas dosis, pero si necesitas variedad, novedad y la sensación de que el mundo es grande, te cansas rápido. Es por eso que aparece aquí, no por el cabello rubio, sino por mostrar, sin pedir permiso, lo que sucede cuando el aislamiento moldea personas, relaciones e incluso el árbol genealógico. Cuarto lugar, Estonia, hasta 70%. Estonia siempre es elogiada de la misma manera, súper moderna, todo digital, todo funciona, funciona de verdad. La pregunta es, ¿a qué costo humano? ¿Hay mucha gente rubia? Sí, hay. Sin ningún misterio, norte de Europa, Báltico, frío, poca mezcla, población pequeña, contexto, no identidad. Lo que realmente diferencia a Estonia es otra cosa. El país fue diseñado para reducir el contacto humano al mínimo necesario. Banco, impuesto, empresa, documento, todo en línea. Sin fila, sin conversación, sin ese pequeño caos humano que, nos guste o no, crea vínculo. Eso moldea a las personas. El estonio es reservado, objetivo y económico en las palabras. No por antipatía, por hábito. El silencio no incomoda. Preguntar demasiado molesta. Conversación larga, sin motivo claro. Suena a desperdicio de energía. Caminas por la ciudad y sientes algo curioso. Nadie parece malhumorado, pero nadie está interesado en ti. ¿Ya pensaste cómo eso puede ser cómodo y extraño al mismo tiempo? La vida social existe, claro, pero es pequeña, cerrada y difícil de acceder. Las amistades llevan años, las relaciones comienzan despacio y nadie tiene prisa por incluirte. La vida ya funciona sin ti. La fantasía viene de un país joven, tecnológico y abierto. La realidad entrega una vida práctica, organizada y silenciosamente solitaria. Y queda la pregunta incómoda. Cuando un país resuelve casi todos los problemas prácticos, ¿también reduce la necesidad de conectarse con las personas? Estonia es perfecta para quien le gusta la autonomía, el silencio y la independencia total. Pero si necesitas calor humano frecuente y una rápida sensación de pertenencia, la impresión es clara. No es frialdad, es distanciamiento normalizado por la eficiencia. Es por eso que Estonia está aquí, no por el cabello claro, sino por mostrar cómo la máxima eficiencia crea personas independientes y socialmente distantes. Tercer lugar, Noruega, hasta 75%. Noruega es ese país que todo el mundo respeta automáticamente y dice, calidad de vida increíble. Es verdad.
Ahora la pregunta sin filtro. ¿Calidad de vida para quien no extraña a la gente? ¿Hay muchas mujeres rubias? Sí, nada místico, nada calculado. Es el extremo norte haciendo gente. Frío intenso, poca mezcla, aislamiento histórico y poca gente dispersa en un espacio gigante. Geografía pura. Noruega es rica, rica de verdad, pero socialmente económica. Aquí la regla es la autonomía total. No dependes de los demás. El Estado resuelve, el sistema funciona, la vida avanza sola. Y cuando no necesitas a nadie, tampoco te esfuerzas mucho por conectarte. Las personas son educadas, correctas, respetuosas, todo bien, todo distante, conversación corta, contacto visual mínimo. El silencio no molesta, conforta. Caminas por la calle y piensas, nadie me está mirando. Libertador. 5 minutos después viene el complemento. Ok, pero tampoco a nadie le importa. La naturaleza se convierte en el sustituto emocional oficial. Fiordo, montaña, sendero, cabaña en medio de la nada. La vida social se convierte en actividad física en silencio, menos conversación, más paisaje. Las relaciones existen, claro, pero sin drama, sin intensidad, sin ruido. Todo limpio, organizado, bajo volumen. Hasta el término parece una reunión educada. Fue bueno, agradezco la colaboración. Y entonces viene la pregunta que incomoda. Cuando no necesitas a nadie para sobrevivir, ¿todavía aprendes a conectarte o solo aprendes a estar muy bien solo? Noruega es perfecta para quien ama el silencio, la independencia y el espacio personal infinito. Pero si vienes de una cultura más cálida, cercana y habladora, el choque es real. No es frialdad, es desapego transformado en norma social. En segundo lugar, Suecia. Hasta 78%. Ahora, antes de que pienses que Suecia es solo silencio, caras serias y gente emocionalmente empaquetada al vacío, calma, hay un giro importante en la trama, porque durante el día es todo eso mismo. Control, distancia, educación extrema. Nadie invade a nadie, pero por la noche el juego cambia. La vida nocturna sueca es bastante agitada y a las mujeres les gusta beber, les gusta de verdad. Lo que sucede es simple. De lunes a viernes, la emoción se queda encerrada en una caja fuerte emocional con contraseña. El viernes por la noche, la caja fuerte se abre. Bar, pub, discoteca. La bebida entra y se lleva esa capa de autocontrol social. La misma persona que durante el día apenas sostiene contacto visual, por la noche conversa, ríe fuerte, se suelta, baila, coquetea, es casi otro país. Y ahí entiendes algo importante sobre Suecia. No es que las personas sean frías, son contenidas. El alcohol se convierte en el botón de modo humano desbloqueado. Sui. No por casualidad, el país tiene reglas estrictas para la venta de bebidas y un historial complicado de relación con el alcohol, porque cuando bebe, el sueco bebe en serio. Esto aplica mucho para las mujeres también. Nada de esa imagen de princesa nórdica helada. En la noche, son directas, independientes, saben lo que quieren y no tienen mucho tiempo para juegos. Solo que aquí viene el detalle crucial. Cuando la noche termina, el control regresa. Llega el lunes, el freno de mano se activa de nuevo y esa conexión intensa del viernes puede convertirse en un saludo educado y distante en el metro, si es que se convierte. Y eso resume bien a Suecia. De día, sociedad organizada, emocionalmente filtrada, distante. De noche, válvula de escape, bebida, intensidad concentrada. La pregunta que queda es inevitable. ¿Es esto equilibrio o solo emoción reprimida que necesita hora marcada para salir? Suecia es perfecta para quienes gustan del orden, respeto y libertad individual, incluso para soltarse cuando quieren, pero para quienes vienen de culturas más espontáneas, el choque es real, no es frialdad. Es emoción controlada por agenda. Primer lugar, Finlandia, 80%. Ahora siéntate, porque este aquí es el jefe del ranking. Finlandia no es el país más rubio del mundo porque alguien lo encontró bonito. Es así porque el ambiente hizo el trabajo completo. Frío absurdo, aislamiento por siglos, poca mezcla y cero prisa para cambiar cualquier cosa. La genética trabajó como un condenado por unos 800 años. El resultado está ahí, andando con un abrigo grueso. Y ya aviso, aquí, el cabello rubio no impresiona a nadie. Lo que realmente llama la atención es quien habla demasiado. La primera sensación al llegar es el silencio, pero no un silencio incómodo. Es silencio oficial, institucionalizado. Aquí, el silencio es educación, confort, señal de que todo está bien. Ejemplo real, cotidiano, entras en el ascensor. Solo tú y una mujer finlandesa. Ella te mira, tú la miras y nada, ni un hola, ni una sonrisa automática, ninguna obligación social. Solo están compartiendo una caja metálica que sube. ¿Por qué conversar? Si inicias una conversación, se convierte en un error en el sistema, como hablar con un NPC que no tiene diálogo programado. Dos personas sentadas juntas, sin intercambiar una palabra, no están aburridas, ni peleadas, ni sin química. Están conviviendo. Sí, eso existe y funciona.
El finlandés promedio es autosuficiente hasta el hueso, directo, práctico, emocionalmente económico. No es frialdad, es la lógica de resolver la propia vida sin involucrar al mundo entero en el proceso. El clima ayuda en este paquete psicológico. Invierno largo, poca luz, frío que parece personal. Eso no crea gente expansiva, crea gente objetiva. Socializar aquí tiene una regla no escrita, pero rígida. O es sauna, o es alcohol, o es naturaleza. Fuera de eso, nadie fuerza contacto, nadie inicia conversación por educación, nadie invade el espacio emocional pensando que está ayudando, cada uno en su espacio, y eso es una virtud, no un defecto. Ahora, hablando directamente contigo que viniste por las rubias, ellas existen en abundancia, pero olvídate del carisma gratuito, de la charla trivial o de la validación fácil. Aquí nadie intenta conquistarte. Si pasó, pasó. Si no pasó, silencio absoluto y la vida sigue, sin drama, sin texto largo, sin jueguitos, caminas por la calle y sientes algo casi terapéutico. Nadie te observa, nadie te evalúa, nadie quiere saber quién eres. Al principio, eso es paz. Después viene el pensamiento inevitable. Ok, pero tampoco a nadie le importa. Y ahí surge la pregunta que resume toda Finlandia. ¿Es esto frialdad o el nivel máximo de independencia humana jamás registrado? Finlandia es perfecta si amas la paz, la autonomía y cero interferencia social. Pero si vienes de una cultura más cálida, habladora e intensa, entiendes rápido que aquí no es un país que te rechaza. Es peor o mejor, dependiendo del gusto. Es un país que simplemente no siente ninguna necesidad de incluirte. Pero dime, ¿prefieres una rubia hermosa y fría que conversa en modo avión o una brasileña cálida y afectuosa, con presencia, risa fácil y curvas que cuentan historia? Al final, los gustos no se discuten, se viven. Ahora comenta, ¿de qué lado estás? ¿Y por qué? No dejes de ver el video que está en la pantalla. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.